Bien, entonces, ahí está grabando. Ya, para efectos de la grabación, reitero el objetivo de la clase de hoy, que como estamos con bajita asistencia, vamos a volver a repasar algunas características centrales de forma de aproximación inicial a la Edad Media, ¿sí? Vamos a centrarnos harto en lo que van a ser las transformaciones desde la Edad Antigua, desde el mundo greco-latino, hacia la composición de una sociedad más bien fragmentada, una sociedad marcada por la monarquía fragmentada, que van a caracterizar la Edad Media, ¿sí? Para ello quiero que veamos un videito que vamos a ir poniendo pausa, comentando, y ahí está, ya, y dando ciertas luces, ¿no es cierto?, de algunos elementos relevantes de este periodo de la historia universal, ¿sí? Que, ojo, es el periodo más largo que, o sea, dentro de lo que se considera como periodo de historia. Recuerden que la historia empieza a correr el año 3000 antes de Cristo. No, es el... No, no es el periodo más largo es la antigua. Y ahí sí. Claro, el 3000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Donde se desarrollan las civilizaciones hidráulicas, luego el mundo greco-latino, etc. Y la Edad Media va a ser un periodo de cerca de 1000 años que también va a estar caracterizado eh, por distintos elementos también interesantes que vamos a ir comentando a continuación. Bien, así, ahí sí. Compartir pantalla. Ya, presten atención, voy a ir poniendo pausa para que vamos comentando algunos elementos relevantes. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Ya, a ver, eso primeramente. El inicio de la Edad Media está marcado, ¿no es cierto?, con cuando se depone al último emperador romano, que es Rómulo Augusto, ¿no es cierto?, por parte de Odácaro, que era un jefe de los pueblos bárbaros que estaban invadiendo, ¿no es cierto?, constantemente y hace muchos años los límites del Imperio Romano, de Occidente. ¿Sí? Recuerden que el 495 después de Cristo, el Imperio Romano se divide entre Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El de Occidente tiene capital en Roma y el de Oriente tiene capital en Constantinopla, ¿sí? A mí me dice que se ve negra la pantalla. Chicos, señálenme si se ve bien o no el video, por favor. A lo mejor es un problema mío y... Alondra, ¿se ve la pantalla? Patricia, chiquillos, chiquillas. Sí, profe, se ve bien. Ya, gracias. Sí, un problema de conectividad de Anaís, entonces. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ya, si tuviese que llegar entonces a una línea de tiempo que marcara ciertos hitos de inicio y fin de la Edad Media, nos encontraríamos, ¿no es cierto?, con que el hito inicial tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí?, con la caída de Roma, principalmente, y del emperador romano Rómulo Augusto. ¿Por qué? Porque hace referencia, ¿no es cierto?, a un hito súper relevante en cuanto a la ruptura de una entidad política, de una organización o de una visión, ¿no es cierto?, de una civilización centralizada, ¿sí? Como el Imperio Romano. Recuerden que Roma, ¿no es cierto?, alcanzó o la civilización romana, una extensión territorial bastante amplia, bastante vasta, pero que luego con Teodosio, ¿no es cierto?, después de que se declara el cristianismo la religión oficial y se divide el imperio entre sus dos hijos, el lado occidental, cuya capital va a ser Roma, va a caer en 476, y el lado oriental, que después se le va a conocer también como el Imperio Bizantino, va a sobrevivir hasta 1453, cuando va a caer finalmente en manos de los turcos otomanos, ¿sí? Y aquí es bien relevante entender varias cositas, porque esta división que se produce el 395 después de Cristo acelera, ¿no es cierto?, la caída de Roma Occidental, del Imperio Romano de Occidente, en manos de una serie de pueblos bárbaros que estaban invadiendo constantemente
sobre todo a propósito de los recursos que manejaba Roma por el control del Mediterráneo, por el territorio, etc. ¿Sí? Entonces, van a existir una serie de pueblos bárbaros que, empujados a su vez también por los hunos, los pueblos bárbaros van a replegarse sobre la cuenca mediterránea de la parte de Europa occidental. ¿Sí? En la Galia se van a establecer los francos, los lombardos van a llegar hasta la península itálica, los visigodos, los ostrogodos también van a ir poblando, ¿no es cierto?, territorios que hoy día serían de Alemania, España, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta invasión de pueblos bárbaros va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de la deposición luego de Rómulo Augusto, de la ruptura de una organización centralizada, de una organización geopolíticamente centralizada, y finalmente habla de que muchos pueblos van a invadir este territorio y se van a asentar como reinos pequeños, ¿sí? Reinos pequeños independientes entre sí, que va a tener la consecuencia económica de que va a caer el comercio y que se va a sostener, ¿no es cierto?, principalmente en torno a una economía autárquica, una economía de autoconsumo, donde la agricultura va a ser la principal base. Y en torno al fin de la Edad Media, nos vamos a referir de que vamos a entenderla como un proceso, ¿sí? Porque todavía es muy discutido por la historiografía. ¿Cuál es el real fin de la Edad Media? Si podemos marcarlo en un hito, como por ejemplo la caída de Constantinopla, y que posteriormente la caída de Constantinopla dé cuenta, ¿no es cierto?, de esta necesidad de establecer rutas comerciales, los portugueses por el sur de África, los españoles por el Atlántico, y finalmente se encuentran con un nuevo continente, o un continente que no estaba dentro de su percepción del mundo conocido. O si definitivamente es el descubrimiento de Cristóbal Colón de el encuentro del mundo, ¿cierto?, del 12 de octubre de 1492. Entonces, es súper discutible el fin de la Edad Media, pero vamos a entenderlo como un proceso que se enmarca dentro de la segunda mitad del siglo XV. ¿Sí? Bien. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. Ya, la invención de la imprenta también es súper importante porque nos va a dar cuenta de una de las transformaciones más importantes a nivel cultural desde la Edad Media hacia la Edad moderna, ¿sí? Porque durante la Edad Media la traducción del libro, la copia del libro es bastante lenta, se le encarga a los monjes de los monasterios, que eran los principales sujetos letrados de esta época, y cuando Gutenberg inventa la imprenta, ya se puede publicar mucho más fácilmente y con mayor eficacia, con mayor rapidez, altas cantidades de libros, ¿sí? Y los libros que principalmente se van a traducir y a replicar van a ser libros de pensamiento protestante, libros también de disciplina científica. Entonces, va a generar un cambio potente en la cosmovisión, la difusión cultural que va a permitir el invento de la imprenta de tipo móvil que se inventa en 1453. Entonces, también es un hito relevante de destacar porque da cuenta de un cambio cultural, ¿sí? Un cambio cultural porque ya el control de la cultura no se centra únicamente en la institución eclesiástica, en los monasterios, sino que ahora también van a existir los mecenas y va a dar cuenta de una serie de transformaciones que vamos a ir viendo en su minuto cuando nos toque estudiar la Edad Moderna, que es un periodo también muy interesante de historia universal. Y también con el fin de la Guerra de los 100 Años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. Ya, eso también es importante. La economía esclavista que va a caracterizar a las civilizaciones antiguas, tanto las civilizaciones que conocemos como hidráulicas, Egipto, Mesopotamia, la China y la India, que se sostienen sobre una base de economía esclavista, ahora vamos a pasar a una economía donde legalmente las personas van a ser personas libres, ¿sí? O va a existir una categorización de hombres libres, pero que adquieren una suerte de contrato social o de acuerdo que va a ser la relación de vasallaje y que va a ser el punto central
del sistema económico feudal o de las relaciones sociales del feudalismo, que va a estar muy ligada, por supuesto, a la agricultura. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. Y ahí también se señalan dos ideas súper relevantes. Primero, la dispersión respecto de la unidad centralizada a nivel político, ¿sí? Ya no va a existir una estructura o una civilización predominante, como lo fue en su momento, ¿no es cierto?, la civilización romana, ¿sí? No va a haber una estructura geopolítica que abarque gran territorio y que centralice grandes unidades territoriales para efectos administrativos, sino que ahora vamos a ver una dispersión. Van a existir muchos pueblos que, como comentaba anteriormente, los pueblos visigodos, los ostrogodos, los pueblos bárbaros, se van a dispersar y a constituir como pequeños reinos, ¿sí? Estos pequeños reinos van a ser los feudos, que ideológicamente también van a estar muy permeados, ¿no es cierto?, por la combinación cultural de culturas como el cristianismo y también el islam, ¿sí? El islam también le vamos a echar un vistazo cuando estudiemos a Mahoma, algunos elementos relevantes del islam, y como la sociedad musulmana también, que se va a asentar durante casi 700 años, más de 700 años, en la península ibérica, en los territorios de España y Portugal, van a dejar una herencia, un legado cultural que también se traspasa luego a América. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos 5 a 10, y baja Edad Media, siglos 11 a 15. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años, y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos, como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. Ya, ojo con el mapa, porque ahí hasta este momento, el fragmento que se muestra sobre la península arábica, que está, ¿no es cierto?, aquí al noreste de África, este sector es ahí donde se origina el Islam, ¿sí? Ahí están las ciudades de Medina, las ciudades de la Meca, que son ciudades muy relevantes para la religión musulmana, para el Islam. Y rápidamente alcanzan una extensión territorial que va a controlar, ¿no es cierto?, la península arábica, va a entrar en parte de Asia Menor y el norte de África, ¿sí? De aquí se encuentran actualmente países como Libia, Siria, Irán, Afganistán, Pakistán, etc. Y todos estos países, ¿no es cierto?, que asociamos a musulmanes que son de Medio Oriente y que cuentan, ¿no es cierto?, con una raíz histórica, con una raíz religiosa bastante particular, que es el Islam. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa. Ya, y aquí ya definitivamente es un proceso que nos va a interesar mucho, que es cómo rápidamente, poblando, ¿no es cierto?, y abarcando el norte de África, desde Egipto, Marruecos, ¿no es cierto?, van a pasar a España y Portugal, y aquí se van a asentar durante casi 700 años, ¿sí? Y eso va a tener directas repercusiones con la cultura que se va a traer a América, porque evidentemente después de 700 años de ocupación musulmana sobre la península ibérica, la península donde está España y Portugal, sin duda alguna van a quedar legados, ¿sí? Por eso entonces cuando hablemos de estos legados del Islam o de las sociedades musulmanas que se traen a América, tienen su raíz histórica en este proceso, desde el 722, cuando se instalan en la península ibérica, hasta enero de 1492, cuando finalmente son expulsados del reino de Nueva Granada. Asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores... Ya, y también eso es relevante.
la relación del Islam con la religión de la sociedad cristiana tampoco era precisamente muy fluida, ¿sí? Sino que al haber un conflicto de carácter religioso, también en gran medida se va a comportar de carácter militar. ¿Por qué? Porque la Tierra Santa de la historia de la religión cristiana está ocupada por los musulmanes. Entonces luego los reinos católicos de Europa Occidental van a intentar implementar, ¿no es cierto?, esta suerte de Guerra Santa y las cruzadas, ¿no es cierto?, que tienen por objetivo recuperar los territorios de Tierra Santa, y que en realidad es discutible si realmente quieren recuperar Tierra Santa o la península arábica por la ubicación estratégica a nivel comercial y poder expandir nuevamente las relaciones comerciales, porque el control del Islam a nivel territorial de la cuenca sur del mar Mediterráneo, sin duda alguna, afecta la relación de la economía. La economía se cierra, ¿no es cierto?, generando, ¿no es cierto?, el decaimiento aún más del comercio y la necesidad de establecer, ¿no es cierto?, este sistema económico autárquico. Este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Este también es un elemento bastante relevante y es clave entender la relación de vasallaje como esta forma de relación social entre los señores feudales y los vasallos, ¿sí? Le vamos a echar un vistazo luego más adelante cuando veamos, ¿no es cierto?, la estructura de la sociedad feudal, porque es pregunta segura de la PSU en torno a la relación de vasallaje o en torno a estos rituales del homenaje y la investidura que dan paso a la relación vasallática. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales.
A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Ya, eso es lo que les comentaba, ¿no es cierto?, de la instalación de las cruzadas, porque las cruzadas también van a ser un elemento bastante característico de la Edad Media en esta relación de establecer una guerra religiosa, ¿sí? Una guerra religiosa que aparentemente, por el fundamento, ¿no es cierto?, de recuperar Tierra Santa, de recuperar los territorios de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Belén, la ciudad, ¿no es cierto?, de etcétera, van a buscar, ¿no es cierto?, campañas militares que van a ir en búsqueda de recuperar el control de las sociedades cristianas, de los reinos cristianos, en torno a la península arábica, ¿sí? Ojo con eso porque la península arábica tiene una ubicación estratégica que favorecería, ¿no es cierto?, el comercio, sobre todo con las Indias, ¿sí? Que es uno de los principales lugares de abastecimiento de especias, de seda y otros elementos relevantes y sumamente atractivos a nivel comercial para Europa, ¿sí? Recuerden que ese va a ser el principal motivo de los viajes de exploración que se van a instalar luego de Portugal y de España, ¿sí? Entonces la península arábica, quizás la interpretación que deberían empezar a darle ya no es solamente la búsqueda de Tierra Santa, sino que también el control geopolítico de un sector clave para reactivar el comercio en la Europa occidental. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer 2 columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos.
La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Bien, entonces, para terminar, ¿no es cierto?, este comentario referente a la sociedad de casta o a la sociedad profundamente estamental y rígida a nivel social donde no hay movilización, ¿sí? Un individuo, si nace siervo, muere siervo. Si nace en la nobleza, obviamente va a pertenecer a la nobleza toda su vida y va a morir en la nobleza, ¿sí? No hay una posibilidad de ascenso social como si lo podemos pensar que existe hoy día, ¿no es cierto?, donde a través de la educación puedes salir de las clases populares y pasar a una clase media, qué sé yo, ¿sí? En esta época no existe esa movilidad social, sino que hablamos de una sociedad de casta, de una sociedad estamental, en donde estos estamentos, ¿no es cierto?, están ligados a las castas, ¿sí? Al grupo social que tiene que ver con los privilegios a los cuales pueden acceder los sujetos dependiendo del lugar donde nacieron, ¿sí? Bien, eso con esta aproximación inicial que me interesaba volver a recapitular porque el día miércoles también tuvimos problemas con conectividad o bajita asistencia, ¿sí? Bien, ahora se reactivó un poquito más la asistencia, pero el viernes hubo más gente, ¿sí? Entonces, bueno, espero que se encuentren súper bien, que no tengan problemas con conectividad para que puedan desarrollar su proceso de aprendizaje a distancia de la mejor forma posible. Y eso, si no hay dudas, les deseo una gran semana, que estén súper bien, les mando un abrazo cariñoso y que estén súper, súper. ¿Hay dudas? No, profe. ¿No? Perfecto. No, profe. Ya, gracias chicas. Ya, entonces les mando un abrazo, nos estamos viendo el día de miércoles, tenemos clase. Así que ahí nos vemos, ¿sí? Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe.